Gracias al ciclo de conferencias organizado por el canal Mi Tierra Televisión, tengo la oportunidad de trasladarles algunas reflexiones sobre la represión en la guerra civil ejercida aquí en nuestras islas, en las Islas Canarias. Con respecto a este tema, primeramente simplemente hacer una pequeña introducción sobre lo que fue esos primeros días de la guerra civil. En concreto, en nuestra tierra, tan solo hubieron 3 islas que durante una semana mantuvieron en cierto modo la situación indecisa. Esas islas fueron las de La Palma y La Gomera y en cierto modo también Gran Canaria. El resto de las islas, los conflictos fueron muchísimo más localizados y menores tanto en su dimensión como en su duración temporal. Este hecho posibilita que rápidamente las fuerzas nacionales se hagan con el control de todas las islas y con ello comience, a andar el Estado Nacional emergente, ¿no? En una situación todavía de campaña. Esas circunstancias hacen que la represión ejercida en Canarias durante la Guerra Civil no tenga, no afecte a ambos bandos, sino que solamente afecte al bando del Frente Popular. Durante la semana que denominaron roja sus protagonistas en la isla de La Palma, por ejemplo, las fuerzas del Frente Popular no cometieron ningún desmán, que tuviera como consecuencia la muerte. Los historiadores afirman, y también algunos de los protagonistas, que la ausencia de muertes en ese momento se produjo, por las circunstancias indecisas, ¿no? Es decir, el miedo a una posible réplica o represalia a los excesos que cometieran durante esos días. De hecho, así se parlamentó entre los representantes del Frente Popular y los representantes de la zona, nacional, que en ese momento todavía no se había definido. Es decir, llegaron a ese acuerdo, por lo menos en la isla de La Palma, en que no se dirimirían, cuestiones personales o políticas durante esa semana. En el resto del archipiélago, incluyendo también a estas islas, la represión fue por tanto ejercida por el bando nacional. Vamos a acercarnos primeramente a las dimensiones cuantitativas del problema y luego a la dimensión cualitativa del problema y finalmente explicaremos el por qué se produce la represión en Canarias, cómo la explican, cómo realizan sus argumentaciones los historiadores. Primeramente, con respecto a la dimensión cuantitativa, ¿qué población tenía Canarias entonces? Hay varios estudios que, ofrecen cifras oscilantes entre las 680.000 y 690.000 personas. Tenemos que tener en cuenta que es una gran cantidad de población y que, de hecho, las cifras que se ofrecen con respecto a la represión en Canarias actualmente, por los historiadores, universitarios y profesionales, suelen aproximar la cifra de los casos de represión a los 2.000, 2.500, 3.000. Como vemos, es una magnitud importante también esa represión, si es real, con respecto al global de la población en Canarias. Aún así, tenemos que precisar o añadir, que en las islas de Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura no hay casos de represión. Por tanto, esas cifras, que ofrecen los historiadores, se concentrarían en las islas capitalinas y en La Palma y La Gomera. Bien, con respecto a la cuestión, del número de muertos que estamos tratando, ¿no? 2.500, 2.000, 3.000 personas, que sufrieron por cuestiones ideológicas, políticas, la represión en Canarias. Las cifras primeras que se ofrecieron distan mucho de ese número. En concreto, se aproximaban a las 300, 400 personas, es decir, las cifras que ofrece el bando franquista de su represión, la represión que ejerció durante la Guerra Civil. ¿Cómo es posible esta diferencia tan grande? Vamos a ir viendo progresivamente por qué se produce. Con respecto a los 300, 400, que son la cifra más correcta. Vamos luego, a precisar por qué. Muy bien. Y con respecto a la magnitud mayor, los 3.000, veremos que no existe la manera de contrastar que se hayan producido, en las islas una cifra tan elevada de muertos. Los muertos no aparecen, lo escribirán los propios historiadores. ¿Por qué no aparecen? Realmente no existen documentos, dicen algunos, no dejaron testimonio de esa represión, se hicieron desaparecer los cadáveres y por tanto no quedan rastros. Eso sería algo completamente excepcional dentro del proceder del bando nacional, en otros lugares, incluso en la propia Canarias, porque, eran conscientes de que la represión que realizaban se sometía, al orden, es decir, estaba justificada, o por lo menos ellos consideraban que estaba justificada, luego procedían conforme a justicia, en la mayoría de los casos, es decir, lo dejaban por escrito.
tanto en nuestras islas como en el resto del país. Por tanto, digamos que sería algo excepcional, que hubieran borrado las pruebas, ¿no?, para no dejar muestra de esa represión. Muy bien. Tenemos que también tener en cuenta otra cuestión. ¿A quiénes contamos como represaliados? Si nos limitamos simplemente a la represión ejercida en nuestras islas, veremos que el problema tiene, digamos, ya unas explicaciones. Si nos limitamos a los canarios, tiene otras consecuencias. Y si incluimos no solo a los canarios, sino a los peninsulares o a aquellos que transitaron o tuvieron alguna relación con nuestro archipiélago, tiene otra explicación distinta. Y también las magnitudes varían, porque no es lo mismo contar solamente a los canarios, a los que vivían en Canarias, o al conjunto, digamos, es decir, aquellos que vivieron y que tuvieron alguna relación con nuestras islas. Si simplemente nos limitamos a aquellos que vivieron en Canarias, es decir, que padecieron represión en Canarias, el problema se explica de forma muy sencilla. El bando franquista, tal como dijera el antepasado del Fidio Alonso, es decir, que llevaba el mismo nombre, el Fidio Alonso Rodríguez, el bando franquista era un bando de canallas que se limitaron, digamos, a matar, a ejecutar venganzas personales, políticas, etcétera, sin que hubiera ninguna reacción en su contra y que no tuviera ninguna justificación ese proceder. Claro, si tenemos en cuenta también las víctimas, digamos, canarias fuera de las islas, el problema adquiere otra dimensión y, curiosamente, nos ayuda a comprender mejor la guerra civil, esa dimensión. ¿Por qué? Porque también habría víctimas del bando nacional, entonces, es decir, nos daría un contrapeso, nos daría una explicación, nos introduciría dentro de la explicación de la represión y de la guerra civil en Canarias el contexto general, porque la represión no es un fenómeno, digamos, que solo se produjera en nuestra guerra civil, que solo afectara a los canarios. Tenemos que tener en cuenta que pues desde toda la historia, podemos centrarnos incluso en el siglo XIX, las guerras carlistas y contra los liberales, la represión era un fenómeno cotidiano que afectaba tanto a, digamos, a las personas de un bando como a las de otro, no se hacían prisioneros. Si nos acercamos a otros conflictos sucedidos durante el siglo XX, también vemos que las magnitudes son increíbles, es decir, dimensiones que exceden en mucho a las de la Guerra Civil Española y a las propias, lógicamente, de nuestro archipiélago. Si explicamos el problema simplemente mirando a estas islas en las que vivimos, estamos desenfocando completamente la guerra civil. Sería lo mismo que tratar de explicar la propia guerra civil simplemente observando nuestras islas. ¿Por qué? Pues simplemente ya tendríamos una explicación que nos dice que hay unos señores, los militares nacionales, que rápidamente ejercen digamos, su superioridad, controlan las islas y muestran su valor militar, mientras que hay otros señores que no fueron capaces de defender una situación. Serían unos malísimos militares, unos malísimos jefes que contaban con la fuerza y no supieron defender la legalidad, esa legalidad que decían defender, ¿no? Y, digamos, tampoco supieron dar después una réplica. Sería desenfocar completamente la guerra civil. Es decir, dentro del bando del Frente Popular existían militares brillantes, por supuesto. Estaríamos, digamos, distorsionando esa realidad. Pues si nos centramos simplemente en la represión ejercida en Canarias, vemos que también desenfocamos esa realidad. Contar, digamos, a los canarios en general nos ayuda, digamos, a entender mejor el problema y a generar no división, que es lo que se pretende cuando se estudia este problema, sino comprensión. Es decir, es un problema que afecta a la sociedad en general, no solamente a aquellos que estaban marcados por una ideología, sino que afecta, digamos, a todas las clases sociales, a aquellos que tienen unas ideas, que tienen otras ideas políticas. Luego habría otro factor a la hora de tener en cuenta, digamos, lo que es la represión en la guerra. La distribución de las cifras a lo largo de la contienda. Se concentran concretamente en los primeros meses de la guerra. No es lo mismo, digamos, la represión ejercida en el año 39 y posteriores, es decir, una vez se ha acabado la guerra civil, que la represión ejercida durante la guerra civil. En esos 3 años se están percibiendo constantemente los fenómenos que acaecen más allá de nuestras islas, es decir, lo que sucede en Sevilla, lo que sucede en Madrid en concreto, ¿no? Un lugar donde tantos canarios fallecieron durante la guerra, pues como consecuencia de vivir en este lugar. Tenemos que tener en cuenta también, digamos, la dimensión cualitativa del fenómeno.
Si nos aproximamos a esta dimensión, tenemos que tocar aspectos como los campos de concentración, o llamados campos de concentración, los barcos prisión, las condiciones en esos lugares. Vamos a ir progresivamente aproximándonos. Si nos referimos a los campos de concentración, con esa expresión ya se quiere introducir cierto valor en lo que allí se produjo. Siempre asociamos esa expresión a lo que acaece en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, lugares como Gusen, Mauthausen, donde fallecen una cantidad enorme de personas, en especial judíos, como tantas veces se nos hace tener presente, ¿no? Es más, de hecho, nuestro gobierno de Canarias incluye en su página web, cuando habla de la guerra civil y de la represión que allí sucede, listas de canarios detenidos en los campos alemanes. Y eso no es casual, es decir, se pretende establecer un paralelismo entre lo que sucede en Alemania y lo que sucede en nuestras islas, nuevamente desenfocando el problema. Si tenemos en cuenta las narraciones de los presos, es decir, que nos dan, digamos, nos hacen vivir en cierto modo lo que allí acaeció, vemos que la realidad es bastante distinta. Aquí no hay ni cámaras de gas, por supuesto, ni otro tipo de mecanismos que conlleven, digamos, la supresión en masa de la población. Es más, de hecho, algunos de los presos allí detenidos nos cuentan que tenían periódicos, que eran capaces de elaborar un periódico que se distribuía entre los presos que vivían en estos campos, o que sobrevivían, mejor dicho, que tenían una alimentación sí limitada, concreta, muy escasa, pero que aún así seguían siendo, digamos, alimentados en una coyuntura de guerra, que recibían clases de matemáticas, que recibían clases de lengua, que recibían clases de esperanto por propios compañeros. Eso nos está dando, digamos, a entender que la vida en esos campos no era precisamente las imágenes que tenemos asociadas a los campos alemanes, por supuesto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta otras cosas, es decir, hay diferencias entre unos campos y otros. Si atendemos a los mayores, digamos, a los de las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, vemos que estos, digamos, eran centros de tránsito, ¿no?, para los presos. Muchos de ellos también fueron a parar a la laguna. ¿Tenemos que contar esos presos? Eso también habría que pensarlo, ¿no? Es decir, si contamos aquellos que fallecieron más allá de nuestras islas en tránsito, ¿no? Y si eso sería imputable, digamos, a las personas que viven en Canarias. Bien, en concreto, esos campos estaban situados en los salones de Faifes, en Santa Cruz y en Gran Canaria, en la isleta. En el resto de las islas y en estas islas también existían campos menores, lugares donde se recluía, pues, provisionalmente a aquellos desafectos al régimen, ¿no? Bien, luego habría otro lugar que también se ha tratado de, digamos, utilizar ideológicamente, los barcos prisión. ¿Qué son los barcos prisión? El archipiélago flotante del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Esos barcos, digamos, serían el lugar de reclusión para un buen número de presos y servirían para proteger el puerto de Santa Cruz de cualquier ataque, digamos, extranjero que tratara de tomarlo. En concreto, pues serían siete barcos, Santa Rosa de Lima, etcétera, donde también circulaban periódicos, curiosamente, como recogen algunos de estos presos. También, digamos, recibían, pues, una alimentación adecuada al tiempo de guerra, lógicamente, es decir, que no existía una presión policial, digamos, una presión represiva en estos lugares, tanto los campos de concentración como los barcos prisión. De hecho, se muestra como algo excepcional de Canarias en los escritos de nuestros historiadores, es decir, como si fuera algo que afecta especialmente a Canarias y que muestra, digamos, una crueldad especial en nuestro archipiélago. No es así. Sabemos muy bien que el bando nacional, los nacionales, utilizaron este sistema en otros lugares de toda la península. Y de hecho, no solo el bando nacional, también, digamos, el Frente Popular. El Frente Popular, es más, utilizó estos barcos como el lugar de fusilamiento. Tenemos casos sangrantes como son los de Alicante, Barcelona, Bilbao, Santander, es decir, un montón de puertos donde estos barcos no sirvieron de lugar de concentración, es decir, de reclusión, sino de lugar de ejecución, lugar para la muerte, y eso no debemos olvidarlo. Es decir, si tratamos de distorsionar el problema simplemente mirando a Canarias, nos daremos cuenta de que estamos olvidando buena parte del fenómeno. ¿Por qué lo hacemos? Esa será, digamos, la parte final de nuestra charla. Tenemos que atender también a, digamos, a ese porqué, a por qué se produce la represión en las islas. Hay varios niveles de explicación. En concreto, los historiadores, atinadamente el profesor Osvaldo Brito, nos habla de los focos de resistencia. En primer lugar, sería el fenómeno más importante a la hora de la represión. Luego, las cuestiones, digamos, ideológicas. Y, finalmente, las cuestiones que tienen que ver con una motivación, digamos, práctica. Es decir, estamos en una situación de guerra, es necesario asegurar la retaguardia.
y por tanto habrá buena parte de la represión que tenga pues esa circunstancia, ¿no? Es decir, se producen por estas motivaciones. En concreto veamos por partes estos asuntos, ¿no? Los focos de resistencia. De hecho, son los lugares donde más represión se ejerce, es decir, la mayoría de los casos de represión tienen como motivación la resistencia a la sublevación. Esos serían los casos de La Palma, los casos de Gran Canaria, los casos de Tenerife o de La Gomera. Aquellos lugares donde se produjo una resistencia a la voluntad de los militares nacionales, pues sufrieron las consecuencias. No solo esa resistencia momentánea el día 18 de julio y en la semana siguiente, sino también en otros momentos del conflicto, es decir, tratar de darle la vuelta a la situación política de Canarias, es decir, involucionar y volver a la situación del Frente Popular. Hubieron casos en Tenerife y también en Gran Canaria que motivaron, pues, digamos, la represión sobre estas personas, es decir, que tenían una motivación justificada en esa resistencia, ¿no? Bien, en concreto en La Palma es un caso llamativo porque durante la Semana Roja no se producen víctimas del bando nacional, mientras que sí no se pueden producir lógicamente del Frente Popular. En esta semana, según nos cuentan los historiadores, existe una especie de situación idílica. El Frente Popular, sus organizaciones trataron de mantener la legalidad y el orden. Sabemos, por esos mismos libros, en otras páginas que quizás están un poco más escondidas, que no fue así. La situación no fue tan idílica. Se produjeron detenciones de falangistas, se produjeron detenciones de los llamados derechistas. Se hostigó al gobernador, al delegado del gobierno. Se le dio armas al pueblo, mejor dicho, al pueblo, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones políticas del Frente Popular, para que mantuvieran el control de la situación durante esos días. Es más, de hecho, se les avisaba a estos señores y se les amenazó de muerte, ¿no? A muchos falangistas en el norte de la isla de La Palma, derechistas, etcétera, que tuvieron que huir al monte, un fenómeno que veremos que se produce al finalizar esa semana. La fuerza en la isla de La Palma, en La Gomera, en zonas concretas de Tenerife o de Gran Canaria, de las organizaciones del Frente Popular, era bastante más notoria que en el resto del archipiélago. Eso explica también, en cierto modo, que allí se genera, digamos, con más fuerza la represión. Pero voy a dar simplemente una cifra. Afiliados a las organizaciones obreras en esas islas. Se nos cuenta, por ejemplo, desde la CNT, desde sus propias bases de datos, que tenían 15.000 afiliados en Tenerife. Es decir, la represión, por tanto, no afecta solamente a la CNT, sino que ya, digamos, nos da una dimensión de que no afectó por completo, no se eliminaron esas organizaciones obreras ni a sus miembros. Tenemos también, por otro lado, que la UGT afirma que en Gran Canaria tenían aproximadamente también pues una cifra semejante de afiliados, ni mucho menos la represión en Gran Canaria tiene que ver con esas magnitudes, ¿no? Bien, más cuestiones, ¿no? Con respecto a, digamos, algunas de las islas, ¿no? A La Palma en concreto, o podríamos tratar el caso de Tenerife. Es decir, hay varios acontecimientos a partir del 18 de julio del 36 que motivan también esta represión. Sucesos como los realizados por la CNT, es decir, tratar de controlar la isla tomando las guarniciones militares o zonas del puerto de la Cruz, etcétera, ¿no? Igualmente en Gran Canaria, los sucesos que acaecen en el norte, es decir, una resistencia organizada por las organizaciones del Frente Popular. Bien, se realizaron procesos judiciales a estas personas, en algunos casos se fusiló directamente una vez se fueron apresadas, ¿no? Es decir, hay ciertas cuestiones, digamos, que quedaban al margen también de esa legalidad que contamos, ¿no? Siguiente punto, la represión política, que nombrábamos con anterioridad. Esa represión política realmente fue mínima, si tenemos en cuenta que normalmente la ideología iba aparejada también al hecho de la resistencia en sí a la sublevación. Es excepcional todo lo contrario, es decir, los principales cabecillas de las organizaciones obreras participaron en la represión, sufrieron la represión.
los que, digamos, quedaron al margen, se mantuvieron en sus casas, luego no tuvieron estos procesos represivos ni tampoco de depuraciones, ¿no? Bien, casos significativos como el de José Miguel Pérez en La Palma, el diputado Morales en Gran Canaria, etcétera. Fueron los cabecillas, los organizadores de esa resistencia y por tanto sufrieron las consecuencias, es decir, la ideología pareja a esa resistencia. Siguiente punto. La prevención de un ataque de las fuerzas del Frente Popular que trataran de invertir la situación de dominio de los nacionales. Canarias era muy importante en la guerra civil. No debemos de olvidar que aquí existía una refinería que posibilitó, pues en cierto modo, que los nacionales ganaran la guerra. Es más, desde el año 27 establecida en Santa Cruz y abasteció de carburantes a los nacionales, ¿no? Fue, digamos, un factor estratégico, pero no solo eso, fue un factor estratégico también a raíz de los abastecimientos de alimentos, etcétera, pero también fue un factor estratégico la posesión de Canarias por los nacionales, en concreto por la población. La población fue afín al bando nacional. Es más, fue una de las regiones que más contribuyó humanamente a posibilitar el éxito de la causa nacional. Es decir, realmente, si tratamos de hablar de la guerra en clave canaria, tendríamos que decir que Canarias fue zona nacional y hizo todo lo posible porque venciera la causa nacional. Es decir, esos canarios eran partidarios de una situación de orden, incluso dentro de las organizaciones republicanas o a veces incluso las obreras, ¿no? Bien, prevenir un contragolpe. Bueno, dar un dato más que es significativo a la hora de entender ese posicionamiento, digamos, de Canarias. Navarra, es decir, la Navarra que es símbolo de la causa nacional, entrega 40.000 hombres al ejército de Franco. Canarias aporta 60.000 personas y eso ya nos da una idea significativa de la importancia de esta tierra y de su solidaridad con el bando nacional. Es más, de hecho, desde los informes elaborados por los anarquistas, destacaban especialmente esa cuestión, es decir, el apoyo humano que tenía en Canarias el bando nacional. Bien, prevenir un contragolpe. ¿Qué contragolpes? ¿Qué se trató de hacer? Nos indica Elfidio Alonso, aquel personaje diputado que nombrábamos antes, que durante los primeros meses de la guerra, el Comité de Antifascistas Canarios en Madrid trató de organizar una sublevación que, digamos, controlara algunas de las islas y la devolviera al Frente Popular. Pero, como también nos cuenta don Elfidio, se publicó incluso en la prensa de Madrid este hecho, es decir, se anticipó las operaciones que se pretendían realizar, ¿no? Es decir, evitando el factor sorpresa, por supuesto. No fue únicamente esa circunstancia. Don Juan Negrín, desde la presidencia del gobierno, también trató de organizar operaciones semejantes y durante la Segunda Guerra Mundial viene sabido que ingleses y alemanes también trataron de hacerse con algunas de las islas de este archipiélago, ¿no? Para favorecer a sus fines, ¿no? Es decir, defenderse de los alemanes, defenderse de los ingleses, de los aliados en otro caso, ¿no? Bien. Este hecho, es decir, la organización de los golpes tratando de invertir la situación también motivó detenciones y también motivó fusilamientos. Otra de las causas, digamos, de esa represión ejercida por los nacionales, que tuvieron aparejados procesos y tuvieron aparejados pues también sus lógicas consecuencias. ¿Qué se trataba con ello? Pues también de descabezar al Frente Popular, es decir, a esa posible resistencia que pudiera invertir la situación de dominio en Canarias, ¿no? Del bando nacional. Sabemos que no contaron con el apoyo gubernamental, ni siquiera cuando tuvieron al presidente del gobierno, don Juan Negrín, una persona con tanta fortaleza, con tanta autoridad y mando, ¿no? Con su proximidad al Partido Comunista, pues no fue capaz de conseguir que se produjera, que se realizara esa operación. ¿Por qué? Tenemos informes de anarquistas como Vidal Aravid que cuentan, digamos, que Canarias era plaza segura de la zona nacional. Es decir, era completamente un territorio, digamos, entregado a la causa nacional. Nos cuentan los historiadores canarios que muchos fueron los soldados que marcharon obligados al frente. Los procesos posteriores, es decir, por haberse pasado de bando, no dan muestra de esa falta de apoyo a la causa nacional. No hay que olvidar que mandar 60.000 combatientes al frente implicaba despoblar las islas, es decir, tenían que ser un territorio completamente afianzado, seguro, ¿no? para los nacionales.
Pero claro, la represión no solo tiene esa justificación que nos han dado los historiadores, hay otras causas previas que nos hacen entender mejor el problema. Durante la República y en los meses de gobierno del Frente Popular especialmente, se produjeron acontecimientos en Canarias que tuvieron consecuencias posteriores en la guerra civil y sufrieron, digamos, la respuesta judicial una vez que los nacionales pudieron ejercer el poder. Tenemos cuestiones como el asesinato del presidente de la Audiencia, cosas que se ignoran, esa república idílica en Canarias donde está. ¿Cierto? El señor Fernández Díaz fue asesinado mientras ejercía de forma provisional de gobernador civil. Tenemos otros asesinatos durante esos meses que se concretan entre febrero del 36 y julio del 36, asesinatos políticos también, detenciones políticas. Es decir, Canarias no era ni mucho menos un territorio idílico, compartía la misma problemática que la península. Es más, si nos retrotraemos a meses anteriores, veremos que desde el comienzo, es decir, igual que en la península se produce en mayo del 31 las primeras quemas de conventos, tenemos que en Canarias la autoridad tiene que evitar la quema de conventos en la laguna, tiene que evitar también sucesos en el seminario. Los seminaristas fueron desalojados pretendiendo quemar su edificio, es decir, vemos que son acontecimientos semejantes. No aparece por ninguna parte esa república idílica, en ese aspecto, incluso en el aspecto relacionado con la Iglesia, pero tampoco en el aspecto social. El número de huelgas en Canarias era semejante a las ocurridas en el resto del Estado. Y además constantes, es decir, huelgas en sectores clave de nuestra economía como el portuario, huelgas en sectores clave como la arquitectura, etcétera, es decir, de la construcción, perdón. Es decir, huelgas en, digamos, sectores básicos de nuestra economía, en el campo, en la zona del Puerto de la Cruz, en la zona de la Orotava, incluso apoyadas desde el poder. Ese fue el hecho decisivo que provocó que los llamados burgueses o empresarios, digamos, dieran un paso atrás y se dieran cuenta, digamos, de la verdadera senda que recorría el gobierno izquierdista, el gobierno del Frente Popular, es decir, el control absoluto de lo que era la producción. Tenemos que tener en cuenta que empresas como Faifes, es decir, Faifes no es casual que apoye al bando de Franco y le entregue sus salones. Se dio la circunstancia de que una huelga ante la cual se quejó esta empresa, es decir, que trataba de preservar el derecho al trabajo de algunos de sus, asalariados que querían ir a trabajar, pues fue coaccionada desde el poder, es decir, se les avisó a Faifes que tendrían consecuencias si trataban de conseguir trabajadores para esas empresas. Desde el poder se trataba de fortalecer esas huelgas, ¿no? Es decir, ampliar, digamos, la situación de crisis social. Pero tenemos más factores durante esa república, constantes querellas políticas, enfrentamientos personales también, que luego tendrán consecuencias en la guerra. Si vemos, desenfocar el problema, es decir, atender simplemente a nuestras islas y no tener en cuenta todo lo que acaece más allá de ellas, con las cuales, con la península especialmente, es decir, con este territorio en el que estamos tan relacionados, pues desenfoca completamente la guerra civil, desenfoca la represión, desenfoca la república. Como vemos, hay muchísimas más semejanzas que diferencias y, por tanto, si atendemos a factores simplemente acaecidos en nuestro archipiélago, tendremos una explicación parcial, tendenciosa y, digamos, marcada con una ideología política muy clara. Si atendemos al problema de forma global, a este acontecimiento histórico de forma global, atendiendo a lo que sucede en la península, a las circunstancias europeas también, entenderemos mucho mejor no solo la guerra civil, sino también la represión, y obtendremos de este hecho histórico no división, sino verdaderamente concordia, es decir, entendimiento entre unos y otros. Hay víctimas tanto entre unas familias como de otras. Mi propia familia tiene detenidos en un bando y también en el otro, es decir, no es algo excepcional, sino que es algo general y no podemos utilizar la represión en la guerra civil, la propia guerra civil, como un arma política. ¿Por qué se hace? Tratando de deslegitimar las opciones políticas, digamos, que no estaban representadas en ese Frente Popular, crear las condiciones para generar nuevamente ese clima de exclusión, que es lo que tenemos que evitar. Pues nada, simplemente con esto agradecer al canal Mi Tierra Televisión la oportunidad que me ha dado de expresarles, de transmitirles estas reflexiones, ideas generales sobre la represión. Muchísimas gracias.